Hoy nos toca la lección 32, creo. La 32. Y ya estamos llegando al fin del Evangelio de Juan. Como lo dijimos muchas veces, ¿no? Este Evangelio de Juan es el Evangelio. El tema es creerle al Señor, creer. El Evangelio de la creencia. El Evangelio de la fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Y acá estamos en el epílogo ya terminando, en la última palabra. Y ahora el epílogo, este capítulo como que está, no es que está desconectado, pero tiene vida en sí mismo, ¿no? Este capítulo, el 21. Porque ahora se va a hablar de cómo se vive esta fe, cómo se vive esta creencia. Y porque ahora tienen que salir a cumplir con la misión que Jesús le dio. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Esa fue la misión. Entonces, este capítulo tiene que ver con el futuro también, porque el Señor los está propulsando hacia adelante, hacia el futuro. Pero Jesús no es el mismo. Ahora se apareció Jesús, el Señor de todo, el resucitado. Entonces ya Jesús no va a tratar con ellos en la misma dimensión que trató con ellos antes de morir. Ahora este es el Jesús resucitado. Va a haber una dinámica distinta. Y acá, entonces, en el capítulo 21, hay una manifestación de Jesús. El Jesús resucitado. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. ¿Qué significa otra vez? Que se había manifestado antes. Entonces ahora se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea, ¿no? Tiberias era el nombre que le habían puesto los romanos. Y porque ahí estaba la ciudad de Tiberíades, al norte. Era una ciudad totalmente gentil, ahí los judíos no podían entrar, pero algunas veces lo llamaban el lago de Tiberíades, el mar de Tiberias, pero la verdad era el lago de Galilea. Y dice que se manifestó en esta manera, ¿no? Ahora, fíjese esto, ellos están, ¿dónde? En el mar. ¿En el qué mar? En el lago. ¿Qué lago? El lago de Galilea. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en un barco pescando. Ok. Pero fíjese lo que Jesús le dice en Mateo 28. Jesús le dice que vayan a Galilea. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan y allí a Galilea y allí me vean. Y después en el versículo 16, en Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Entonces vamos a poner esto en orden. Jesús, después que resucitó, le dijo a María Magdalena, vete y da las buenas nuevas a mis hermanos, se acuerda que lo llamó hermanos por primera vez, para que vayan a la Galilea. Ellos estaban en Jerusalén y dice, váyanse a Galilea. Y allí me verán. Y allí me verán. Y después en Mateo 28 dice que los 11 se fueron. Los 11, sin Judas, obvio. Pero ahora cuando nosotros leemos en Juan 21, fíjese lo que está sucediendo. Jesús les dijo que se vayan a la Galilea, muy bien, se fueron a la Galilea. Pero ahora, cuando Jesús se manifiesta aquí, se le manifiesta en el mar, en el lago de Galilea. Y ellos están pescando. Y solamente hay 7. 7. Se mencionan los 5 nombres y 2 no se mencionan. Posiblemente todos no habían llegado. A lo mejor 4 estaban en camino. Pero los 5, estos 5, se fueron a pescar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Pedro dijo, vamos a pescar. Pedro. Y siguieron a Pedro. No sé, a lo mejor los otros 4 no habían llegado, o a lo mejor
Los otros 4 dijeron, no vamos a pescar, vamos a quedarnos aquí, vamos a irnos al monte donde Jesús nos dijo que vayamos. Pero Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, los 2 hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos se fueron a pescar, inclusive Juan. Juan se fue a pescar. Y estos detalles en el capítulo 21 nos dan unos detalles muy interesantes sobre el ministerio. Sobre el ministerio. En el capítulo anterior, en el 20, vimos a Jesús estableciendo, consolando, afirmando los corazones de los discípulos, hablando paz. Paz a vosotros, ¿no? Paz. Y después sopló Espíritu Santo. Y después los comisiona para que proclamen y declaren el perdón de pecados o retener pecados. Pero acá, en el capítulo 21, hay otro orden distinto. ¿Por qué? Porque lo que el Señor les da en el capítulo 20, ahora lo tienen que usar para el beneficio de otros. Es decir, este soplo del Espíritu Santo, esta gran comisión, no es para gozárselas ellos, para disfrutarla ellos. Esto tiene que ver con ministrarle a otros. Por gracia hemos recibido y por gracia damos, ¿no? Entonces fíjese que aquí en esta escena, Jesús hace exactamente lo mismo que hizo cuando los llamó. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 5 Jesús los llama. ¿Y cuándo los llama? Mire lo que dice, que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Genesaret es el lago de Galilea. Lo que pasa es que el lago de Galilea, a ver cómo es, arriba es más ancho y después baja, y cuando llega a Capernaum se hace un poquito más estrecho. Y cuando uno lo mira del espacio, sabe que se parece a un arpa. ¿Vio la arpa que es así larga? Después tiene toda la parte arriba donde salen las cuerdas y después es como un triángulo, ¿sí? Bueno, Genesaret o Kineret significa arpa. Entonces este lago se llamaba el lago de Galilea, el lago de Tiberias y el lago de Kineret o de Genesaret, el lago del arpa. Y en ese lago Jesús estaba, y dice que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y cuando terminó a hablar, dice que le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús estaba sentado en el barco, le había pedido prestado el barco, y después que terminó de enseñar le dijo, Pedro, Simón, vamos, adentro. Y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ustedes saben bien que ellos pescaban de noche. De día es muy difícil pescar, pero de noche sí. Y ellos salían con sus botes, ponían unas antorchas en la proa del bote y salían, y los pescados eran más atraídos en la noche a esa luz, de día no. Entonces dice, nosotros hemos pescado toda la noche. Y dice que más en tu palabra echaré la red. ¿Está bien? Vamos. Y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los hermanos, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, en Lucas, ¿qué hace Jesús? Un milagro. Están pescando, no habían pescado toda la noche, y Jesús les dice, no, vamos a salir, y salieron y pescaron y se les rompieron todas las redes. Ahora, Jesús, que no se identifica, no le dice, yo soy el Señor. No, está parado en la orilla del mar y repite el milagro. Repite el milagro. Es decir, le dice, ustedes han pescado en este lado del barco, ahora tírenla para el otro lado.
Es interesante porque ahí hay un mensaje muy lindo. Ahí cerquita de Capernaum está el Museo del Barco. ¿Y por qué se llama el Museo del Barco? Porque encontraron un barco de pescadores del primer siglo, de hace 2000 años atrás. No es el barco de Pedro, no es el barco, no, es un barco igualito al que ellos usaban, ¿no? Lo tienen ahí en un museo, sumergido en agua salada para que se conserve. Y cuando uno ve el barco tiene más o menos unos, a ver, en metros tendrá 1, 2, 3 metros de ancho. Un poquito más, pero básicamente 3 metros de ancho. Y fíjese qué cosa. Ellos habían estado pescando por un lado, por el costado. Y cuando Jesús le dice, no, de ese lado no, tírenlo para el otro lado. El milagro estaba a 3 metros de distancia, porque estaba al otro lado del barco. Es decir, no estaba lejos, estaba al otro lado. Lo que pasa que simplemente le obedecieron a la palabra del Señor, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Porque uno puede estar esperando, tratando, obrando, esforzándose, y a una palabra del Señor cambian todas las cosas. Cuando vieron esa realidad, es decir, ellos dijeron, momentito, el único que puede hacer esto era el Señor. El único. Porque Él lo hizo ahí, hizo exactamente el mismo milagro. Y claro, cuando Juan se da cuenta, ¿qué dice? Ese es el Señor. Y ustedes se acuerdan que Pedro se tiró de cabeza y se fue nadando. Bueno, todo este capítulo ahora se divide en 7 partes. 7. Al analizarlo, del punto de vista de la lección que Jesús le está enseñando, que es el ministerio. En el capítulo 20, el anterior, les habló, les reveló, les sopló Espíritu Santo y les dio la comisión. Así como yo los envío, ustedes también los envío. Cuando el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora en el capítulo 21, ahora toca activar eso. Y entonces, lo primero que vemos, número 1, vemos que los hombres, estos muchachos, están ministrando y sirviendo según la energía de la carne. ¿Por qué? Y porque se fueron a pescar. Estaban tratando de sobrevivir pescando. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, de los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos. Y Simón Pedro le dijo, voy a pescar, yo voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y toda aquella noche no pescaron nada. Entonces Pedro dice, yo voy a pescar. No habían recibido ningún llamado de Dios para ir a pescar. Pescaditos. Jesús lo había llamado a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Pero su acción nos muestra la fuerza de la voluntad propia. Y la respuesta de los otros 6 que estaban con él, actuando bajo un liderazgo humano. Es decir, Pedro era el líder, era el más grande, el más violento, el más impetuoso. Y dice, vamos a pescar. Y se fueron todos a pescar. Inclusive Juan. Pero ¿saben qué? El punto segundo, ¿qué sacaron? Nada. Nada, porque el esfuerzo humano no produce nada. Y entonces vemos la frustración de ese esfuerzo. Y Simón Pedro dice, voy a pescar, pero no pescaron nada. No pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Le voy a dar dos perlitas ahora, que quiero que la guarden. Ok, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le dice, hijitos. Jesús nunca los llamó hijos.
Nunca los llamó hijos maduros, los llamó hijitos, que es la palabra muchachos, jovencitos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Porque trabajaron toda la noche, pero no atraparon nada. Y cuando el Señor les preguntó si tenían carne, tuvieron que responder que no. Entonces, tercero, el Señor como que ahora redirige o redirecciona sus energías, diciéndoles lo que tienen que hacer. Es decir, Él le dijo, no, tírenla para el otro lado. Y el resultado fue que la red se llenó de peces, ¿no? Cuarto, ahora ahí viene, cuarto. Vemos cómo Jesús provee misericordiosamente a sus siervos, a los que Él envía. Porque Jesús le dijo, qué lindas palabras, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Porque Juan gritó, es el Señor, es el Señor. Pero nadie se atrevía a decírselo. ¿Eres tú? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y le dijo, coman. ¿Sabe lo que es comer en la Biblia? Es comunión. Comunión. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo es, restauren la comunión conmigo. La comunión que había sido interrumpida por la muerte, por el sufrimiento de Jesús, por la traición, por el miedo, porque se encerraron, porque no creyeron. Jesús dice, mire, yo sé todo lo que ustedes hicieron, pero vamos a comer. Vamos a reanudar nuestra comunión. Ellos se dieron cuenta que era el Señor, pero tenían miedo de preguntárselo. Pero Jesús le dijo, vengan, les preparé comida, les preparé pan. Yo no sé de dónde sacó el pan, lo habrá sacado de no sé de dónde. Porque ahora estamos hablando de Jesús resucitado. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Después, años después, en el libro de los Hechos, cuando él está predicando el evangelio en la casa de Cornelio, mire lo que dice Pedro. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esto lo dijo Pedro, era el testigo ocular ahí. Entonces después, cuando él predica el evangelio, le está predicando a los gentiles, dice, Dios lo levantó el tercer día y él se manifestó. Pero no se le manifestó a toda la gente, se manifestó a los testigos que había ordenado de antemano. Interesante. Y a nosotros que comimos y bebimos con él. Entonces, ahora viene la mejor parte. Quinto, porque en todo este evento, sí, vemos al Jesús resucitado, vemos al Jesús que los recibe, que les hace el milagro, que los recibe, que provee. Pero ahora mire lo que aprendemos. Porque Jesús ahora, en este capítulo, otra vez, les va a hablar de ministerio, de servicio. Y mire lo que hace. Aprendemos cuál es el único motivo aceptable para el servicio. ¿Cuál es el único motivo? ¿Cuál es la única motivación aceptable para el ministerio? La única. No son dos, no son tres, una. ¿Saben cuál es? El amor a Cristo. El amor a Cristo. El que no ama a Cristo no soporta el servicio, no soporta el ministerio, no lo soporta. Porque la gente, las personas que... El ministerio es ministrarle a gente,
No es ministrarle a edificios, no es ministrarle a automóviles, a computadoras. El ministerio es servir a la gente, servir a las personas. Muchas veces Dios hace y la gente responde, pero muchas veces la gente no responde. Y responde mal. Responde mal. Y si yo me voy a dejar llevar con la respuesta y con la reacción de gente, me voy. No, me voy. Como se han ido muchos compañeros, amigos míos, que se han cansado y han dicho, ya, yo no soporto más. Pero ¿saben qué? Jesús acá, porque le va a hablar de ministerio, le está por hablar de ministerio. Después que él hizo el milagro, le dio pescadito asado, le dio pan, de todo. Ahora le va a hablar de ministerio. Porque los envió. Y ahora le va a dar instrucciones. Pero lo primero que él dice, lo primero que habla es amor. Porque ahora viene el asunto de Pedro, ¿me amas? Ahora viene. Pero tengo algo interesante. Algo interesantísimo. Que solamente Jesús puede hacer. Jesús solamente puede hacerlo. Todo lo que hacía Jesús era todo a propósito. ¿Están listos? Dice que cuando ellos descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Saben lo que vieron? Brasas de fuego. Brasas de fuego. Esa palabra, brasas de fuego, es una palabra en griego. Antraquía. Eran brasas de carbón encendido. ¿Está bien? Bueno, déjeme decirle la otra vez que esta palabra está usada en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Esta palabra está usada en Juan 18, cuando se llevan a Jesús al pretorio y Pedro está fuera del pretorio en el patio con los guardias. Y dice que estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Espérese. ¿Por qué? Porque en ese fueguito, en ese lugar donde había un fuego encendido, donde había brasas, Pedro lo negó 3 veces. Y ahora Jesús, ¿usted le parece que Jesús se encendió el fuego ese así nomás? Porque se le dio la gana. No, ¿sabe lo que estaba haciendo? Le estaba preparando un escenario a Pedro diciéndole, en un fuego me negaste 3 veces. Ahora yo te voy a preguntar 3 veces si me amas. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo quiere restaurar. Es como que lo está llevando a la misma escena del crimen. No sé. Lo está llevando a la misma escena del crimen y le está diciendo, Pedro, está bien. Me traicionaste en aquel fuego, pero yo te hago otro fuego ahora. Y usa la misma palabra, antraquía, la misma palabra. Y claro, cuando hubieron comido, dicho sea de paso, ¿a usted qué le parece que Pedro sintió? Cuando lo ve a Jesús ahí con brasas de fuego, ¿a usted le parece que le vino la memoria? Claro que le vino la memoria. Le vino la memoria. Yo en un fuego así, en una fogata así, yo lo negué 3 veces. Y ahora Jesús me está esperando en otra fogata. Y dice que cuando hubieron comido, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esta enseñanza como 20.000 veces. Porque ustedes saben bien que para amar hay varias palabras en el original. El amor divino, el amor desinteresado, es la palabra ágape. Ágape.
que significa un amor de Dios, que solamente Dios puede dar. Un amor que no busca intereses, que da, sin esperar nada, ¿no?, en retorno. Ese es el amor de Dios. Ese es porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la palabra ágape, ¿no? Después hay otra palabra, que es la palabra fileo, que significa amor fraternal. Amor fraternal. Es un amor hermoso que nosotros nos tenemos como hermanos, como hermanas, nos cuidamos, pero no es agape. El agape es un amor sacrificial. El agape es amar a alguien que no se lo merece. Agape es el amor divino, que solamente Dios lo puede dar. Fileo, de donde sacamos la palabra Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, que perdónenme, pero aquí en Filadelfia, en Estados Unidos, no hay ningún amor fraternal. Hay uno de los más altos índices de crimen y de derramamiento de sangre. Un desastre Filadelfia. Bueno, pero Filadelfia, allá en la iglesia de Filadelfia, era una iglesia amorosa. Y Jesús ahora le dice a Pedro: Pedro, aquí en esta brasa de fuego, ¿me amas con amor agape? Y Pedro le responde y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. No le dijo te amo con amor divino, le dijo te amo con amor fraternal. Y entonces él le dice: apacienta mis corderos. La palabra es, alimenta a mis corderitos, chiquititos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le usa el mismo verbo, agape. Y Pedro le responde, cabezón, y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y también le dice: yo te amo con amor fraternal, te quiero como un hermano, como un amigo. Y Jesús ahora le dice: pastorea mis ovejas. Pastorear significa guiarlas. Y no le dice corderitos, le dice ovejas, que ya son las ovejas más grandes. Y la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Y ahora Jesús le da vuelta la torta, porque ahí le dice: me dijiste 2 veces que me amás con amor fraternal. Entonces la tercera vez Jesús le dice: bueno, ¿me amas? Y usa la palabra fileo. Jesús. Y ahí Pedro cae. Y Pedro le dice: Señor, lo sabes, tú sabes que yo te amo, fileo, con amor fraternal. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Y Pedro se sintió re mal, porque se dio cuenta de lo que el Señor le estaba tratando de decir. Le estaba tratando de decir que él tenía un llamado a apacentar las ovejas, a alimentar corderitos, a cuidar y atender a ovejas, y después a alimentar ovejas. Es decir, ahí te está dando ¿cómo te podría decir? No es un rango, pero son diferentes, son clases de creyentes. Hay creyentes corderitos y hay creyentes ovejas y hay creyentes ovejones, qué sé yo. Y Jesús entonces le da el llamado, pero mire qué cosa, se lo da en el contexto de: me amas, Pedro, me amas. No le pregunta: ¿estás lleno de gloria, de gozo, de esto y de...? No, le dijo: me amas, porque para ir a apacentar ovejas hay que amar a Cristo. Le está diciendo él, ¿no? Para ir a alimentar ovejas hay que tener ese amor a Cristo. Pedro, en la primera carta, la primera epístola de Pedro, después de muchos años, capítulo 5, dice: apacentad la grey de Dios. La grey es el rebaño de Dios. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí está lo que Jesús le dijo: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿No ve que Pedro, viste, le cayó la ficha? Bueno, después de tantos años, lo tenía que entender. Jesús lo llamó a apacentar, a alimentar, pero todo está basado en el amor de Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan, no se puede servir al Señor sin amarlo. Imposible. Imposible. Yo he visto a tanta gente, ¿no?, tratar de ser esto y lo otro, y liderar, y son tremendos líderes, son tremendos ejecutivos, mucho talento, pero no aman al Señor. Es decir, cuando uno ama al Señor, tiene el corazón de Él, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Sexto, el Señor le da a conocer cómo Él designa el tiempo y la manera de la muerte de aquellos de sus siervos que van a morir. Les deja saber a Pedro. Le dice, de cierto te digo, Pedro, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esto es interesante porque en el libro de los Hechos lo meten preso a Pedro. ¿Se acuerdan? Lo meten preso, hay como 16 soldados cuidándolos, está encadenado, y Pedro está durmiendo. Y lo iban a matar, porque el rey dijo, a este después de la fiesta de la paz, lo mato. Lo mato como al jefe de él. Y ya estaba condenado a muerte. Pero Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo que él iba a morir viejo. ¿No ves? Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Es decir, Pedro todavía no era viejo. Y Pedro estaba diciendo, escúchenme bien, Jesús me dijo que yo no voy a morir hasta que sea viejo. Así que amenácenme todo lo que quieran. Tranquilo, me voy a dormir. Ahí fue cuando entró el ángel y lo sacó. ¿No? Y los hermanos estaban orando para que Dios saque a Pedro de la cárcel. Y Pedro estaba tranquilo. Estaba tranquilísimo. ¿Por qué? Porque tenía esta palabra. Tenía esta palabra de Jesús. Y dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Jesús termina con él esto de me amas y yo te amo y tú sabes que yo te amo y yo te amo y te quiero y te bla bla bla. Entonces termina todo eso y Pedro se da vuelta así. Y cuando Pedro se da vuelta ve que Juan está viniendo. Se le está acercando. Y dice, era el mismo que se había recostado al lado de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te han de entregar? Era Juan. Y cuando Pedro le vio, le dice al Señor, a Jesús, y Señor, ¿qué es de este? A mí ya me dijiste que voy a morir de viejo. A mí ya me dijiste que alguien me va a venir a ceñir, me va a venir a atar con lo que sea y me va a llevar a donde yo no quiero. Pero ¿y este? ¿No ves que entre Pedro y Juan Pedro tenía un problema con Juan, como que tenía celos, ¿no? Porque Jesús era el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y Jesús le responde bien. Jesús le dijo, sí, ajá. No, te escuché, Totó, ¿qué pasó? No, que nosotros dos, anda. No. Y entonces Jesús le dice, mire lo que Jesús le dice. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si a mí se me antoja, le dice Jesús, que Él se quede vivo hasta que yo vuelva en la segunda venida, ¿y qué te importa? ¿Qué te importa?
Y entonces le dice, sígueme tú. Es decir, preocúpate por tu vida, preocúpate por tu obediencia y tu ministerio, y olvídate de Juan. Entonces dice que este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Claro, cuando entendieron esto dijeron, Jesús dijo que no se va a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo ahí? Lo último que está diciéndole. Lo último. Le está diciendo que él iba a volver. Hasta que yo venga, le dijo. Y entonces Juan dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo la palabra amén. El capítulo 21 es muy crucial porque habla de ministerio y habla del amor de Cristo. Y créanme, servir al Señor y ser responsable por, no sé, la vida espiritual de mucha gente, no es fácil. No es fácil. Algunas veces uno le da miedo porque, especialmente a algunos de ustedes que están en liderazgo, ustedes le piden oración, le piden un consejo y ustedes le dan el consejo a una persona y la persona los escucha. Y después se va y sigue su consejo. Y a mí eso me da un terror, un miedo, porque la gente está siguiendo lo que uno aconseja. Mejor que estemos bien, mejor que demos un buen consejo. ¿No? Pero es muy pesado llevar cargas, ¿no? Créanme. Algunas veces uno pierde sueño, preocupación, ansiedades, qué vamos a hacer acá, que no podemos acá y que no podemos allá, y que no, cómo vamos a enfrentar esto y cómo vamos a enfrentar lo otro. No es fácil, pero ¿qué pasa? Todo lo hacemos por amor a Cristo. Eso cubre una multitud de dolor y de preocupación, un montón de cosas. Porque amamos al Señor. Y amamos al Señor y por eso podemos soportar lo que sea. Amamos al Señor. Y por eso Jesús le puso en el capítulo 21, cuando los envía, el 20 los envía, el 21 les habla acerca del ministerio. Lo primero, lo que quiere enfatizar es el amor. Amor a Él. ¿Me amas? Me amas, me amas. Entonces, si me amas, apacienta. Si me amas, alimenta. Si me amas, cuida, ¿no? Y Pedro, obviamente, Pedro no. Ahora ustedes entiendan, por favor. Ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo, ¿sí? Lo escuchaban, lo recibían, pero todavía no les era revelado. ¿Sabe cuándo todo esto les fue revelado? Después del día de Pentecostés. Ahí de repente Pedro cambió. Por ejemplo, Pedro es un pescador, es un hombre de no mucha educación. Pero cuando Pedro predica el mensaje del Evangelio, en Hechos capítulo 2, cuando le predica a toda la multitud que había ahí en el aposento alto, esto es lo que profetizó el profeta Joel, y repite todo lo que dijo Joel, en el capítulo 2 de Joel. Todavía nosotros estamos tratando de entender ese mensaje. Y para un pescador, predicar el mensaje de Joel, capítulo 2. Esto es lo que dice el profeta Joel: en los últimos días Dios derramará de su espíritu. Jesús nunca le dijo eso. No sé, no está registrado en la Biblia. Pero el Espíritu Santo se lo reveló. El Espíritu Santo le revelaba todo. Cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo,
después del día de Pentecostés, todo lo que Jesús dijo y enseñó, se le hizo realidad. Se les hizo vida. Vida, vida, vida. Y por eso ellos salieron, ¿y qué? Y le dieron vuelta al mundo y llegaron hasta lo último de la tierra, llegaron hasta la India, llegaron hasta lo último de la tierra, hasta Galicia. Predicaron los gallegos por allá. Porque él le dijo al fin de la tierra, ¿no? Y el último pueblito en el fin de la tierra, allá entre España y Portugal, se llama Finisterra, que significa el fin de la tierra. Ahí en Galicia. Y hasta ahí llegaron. Llegaron hasta ahí, llegaron hasta... Y después, eso en el siglo I, después ellos hicieron discípulos. En el segundo siglo se levantan los discípulos de los apóstoles. Se levantan los discípulos de los apóstoles. Se levanta un hombre de Dios, un discípulo de Juan, llamado Policarpo. Policarpo fue no lo podían parar, lo tuvieron que matar. Y hasta cuando lo trataban de quemar en la hoguera, el fuego no lo quemaba. Le tuvieron que clavar una lanza en el corazón. Sí, porque el fuego no lo tocaba. Y no solamente eso, al final del primer siglo, el segundo siglo, que fue un siglo difícil, el tercero fue el más difícil todavía. Muy difícil. Sin embargo, se cumplió y todo era por amor a Cristo. Todo era por amor a Cristo. Ahora, fíjense qué interesante cuando la iglesia pierde el amor. Ya en el cuarto, quinto siglo, la iglesia se enfrió. ¿En qué se enfrió? Perdió el amor. El amor a Cristo. ¿Y de qué se enamoró? Se enamoraron de los templos. Se enamoraron del dinero. Se enamoraron de los títulos. Obispo acá y obispo acá, doctor acá, reverendo acá, se enamoraron. Se enamoraron de las posiciones. Entonces ya Cristo ya no fue supremo. Y en estos días, después de todos estos años, Dios está nuevamente hablando. Y está hablando palabra directa, porque Jesús va a volver a ser el centro de todo. Hasta que el amor a Cristo no sea el centro de todo, que hagamos todo por amor a Él, ¿no? Amén.